¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar las suspensiones y vamos a ver un poquito cómo se utilizaban durante el periodo clásico. Tened en cuenta que las suspensiones y los retardos y demás no se han utilizado igual en el barroco, que en el clasicismo, que en el romanticismo y por supuesto no igual que las utilizamos hoy en día, especialmente a partir de que en el siglo XX declaramos la emancipación de la disonancia, pero creo que desde un punto de vista pedagógico sí que es súper interesante para nosotros saber cómo funcionaba y cuáles eran los supuestos que había detrás de esta forma de introducir y resolver las disonancias. Por lo tanto, vamos a verlo juntos un poco y después haremos una pequeña actividad con ello. La pequeña actividad siempre consiste en una composición de 1 minuto y medio donde vosotros aplicáis lo que hayamos visto en estos vídeos de los lunes y después los domingos en directo lo escuchamos. Así que vamos a ver un poco qué es esto de preparar las disonancias y resolver las disonancias. Vamos a ubicarnos por un momento en un paradigma donde no existe la relación escala-acorde, donde estamos dentro de un modelo clásico totalmente inmersos en un sistema bimodal donde pienso que las cosas son o mayores o menores y no estoy considerando otras posibilidades, ¿vale? Veníamos de un periodo pretonal donde habíamos tenido música modal y todo esto, después todo esto se va reduciendo un poco a este sistema bimodal que más o menos imperó con sus modificaciones y sus extensiones y sus cambios y demás durante más o menos 3 siglos hasta que, bueno, hemos llegado a esta época actual, donde después de haber pasado por ciertas vanguardias, incluso por algunos movimientos que son una negación de todo lo anterior, pues lo cierto es que seguimos estando en un modelo que es bastante tonal y que funciona de una forma, pues eso, bastante tonal. Es decir, la tonalidad en la que nosotros vivimos no es la misma tonalidad en la que estaba Mozart. De hecho, la tonalidad en la que está el Beethoven tardío no es la misma en la que vivía Mozart o en la que vivía Bach y por supuesto la tonalidad en la que están trabajando los músicos actuales, pues Jacob Collier, Cory Henry, Snarky Puppy y toda esta gente, pues no es la misma tonalidad que trabajábamos en el clasicismo. Sin embargo, es súper útil conocer bien estos paradigmas y creo que es muy importante además librarnos de esta forma de pensar que viene un poco predeterminada por este modelo dualista, ¿no?, que hay en nuestra cultura, especialmente, bueno, si bien te has criado en una cultura judio-cristiana de tradición europea donde tiendes a trabajar mucho con pares, ¿no?, bueno, malo, blanco, negro, caliente, frío, ¿no?, esta especie de dualidades y se tiende mucho a elegir, ¿no?, a tomar bando, a elegir un bando, mientras que en otros sistemas alejados de nuestra cultura lo que se busca es una especie de equilibrio. Entonces yo pienso que en lugar de elegir si el paradigma clásico de preparación y resolución de disonancias es lo correcto y el paradigma, por ejemplo, jazzístico o el paradigma romántico donde no necesito preparar ciertas disonancias, incluso no necesito ni siquiera resolverlas porque ya empiezo a considerarlas como nota estructural, es el bueno. No se trata de elegir qué modelo es el bueno, sino de comprender cómo funcionan ambos modelos y ver qué es lo que más conviene a nuestra obra, es decir, a lo que estamos haciendo en ese momento. Y ser capaz incluso de utilizar este lenguaje mixto que, bajo mi punto de vista, nos enriquece muchísimo. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son los supuestos básicos. Si nosotros estamos en este paradigma estructural en el que no estamos considerando relación escala-acorde ni nada, sabemos que tenemos un objeto. Bien, en este caso el objeto preferido durante el clasicismo era la tríada, ¿vale? El elemento generador, vamos a decir, era un poco la tríada, mientras que en un periodo anterior el elemento generador había sido la nota, ¿no? En un momento dado es la nota, en otro momento dado es el intervalo que existe entre dos notas, es decir, la relación interválica que existe entre dos notas, y eso nos lleva después a el acorde como elemento generador, elemento mínimo. De hecho, esto se ve en el contrapunto, ¿no? La diferencia entre el contrapunto melódico y el contrapunto armónico. Tienen procedimientos parecidos, pero parten de paradigmas distintos. A veces nos cuesta mucho apreciar estas cosas simplemente por el paradigma desde el que nosotros estamos instalados y en ocasiones lo que sucede también es un poquito lo que os he explicado, que nuestro condicionamiento cultural nos hace evaluar pero para juzgar, para decidir si esto es lo bueno y esto es lo que descarto o viceversa, cuando en realidad simplemente pienso que nos beneficiamos enormemente de no realizar juicios, simplemente ver qué es lo que tenemos, comprender qué es lo que tenemos delante en lugar de juzgar, ¿de acuerdo? Entonces, estamos con esta tríada y consideramos notas estructurales aquellas notas que forman parte
de la tríada, es decir, tengo una estructura, por lo tanto, las notas estructurales son aquellas que pertenecen a esa estructura. Es decir, que si estoy en un acorde de Do mayor, mis notas estructurales van a ser Do, Mi y Sol. Bien, porque son las notas que conforman la estructura. Por supuesto, los puedo disponer en posiciones abiertas, en posiciones cerradas, puedo abrir mucho la disposición, bien, pero al final esas son mis notas estructurales. La idea es que yo puedo introducir cualquier otra nota que sea diatónica a la tonalidad en la que estoy y que no pertenezca al acorde, la voy a considerar una tensión. De manera que si yo estoy en esta estructura e introduzco un Re, este Re va a querer moverse hacia Do. ¿Por qué? Porque se supone que está sustituyendo momentáneamente a este Do. Pero claro, esto sería un tratamiento a lo mejor un poco más moderno, en el cual yo puedo tener esta estructura e introducir la tensión y resolverla. Bien, después hay un tratamiento más moderno todavía. Estamos diciendo moderno, pero en realidad estamos hablando del último siglo del milenio pasado. Es decir, que tan moderno no es, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se entiende en el contexto, ¿no? Entonces, yo puedo hacer aparecer esta tensión y resolverla. También podría hacerla aparecer y no resolverla, por lo tanto pasaría a ser una nota estructural. Esto lo encontramos en algunos acordes de dominante que encontramos durante el romanticismo, ¿vale? Encontramos acordes así, donde esta tensión no ha sido ni preparada y tampoco se resuelve. Bien, no necesita resolver dentro del acorde. Pero nosotros vamos a irnos un poquito más atrás y vamos a ver simplemente cómo funciona esto de la preparación, presentación de la disonancia y después resolución. Muy sencillo, la idea es que para poder tener una disonancia, yo necesito haberla tenido primero en un ámbito de consonancia. Y cuidado con esto, os estoy explicando cuál es la idea detrás, pero en ningún momento estoy diciendo, y lo digo de una manera clara para que nadie se confunda, en ningún momento estoy diciendo que esto debe de ser así. ¿Vale? Sabéis que muchas veces cuando se enseñan las disciplinas de las cuales yo doy clase, uno de los problemas que tienen es que muchas veces la forma de explicarlo puede ser, a veces sin pretenderlo, un poco dogmática, porque tú explicas algo, esto se hace así, y tus alumnos dicen, esto se hace así, y si Tony dice que se hace así, es que se hace así, y esto no es así. Siempre vamos a encontrar muchas excepciones y simplemente moviéndonos un par de siglos hacia adelante, vamos a ver que las reglas cambian. Por esto es muy importante que tengáis siempre una mentalidad abierta, especialmente lo que respecta a la música y a cómo se hacen las cosas, porque hay diferentes formas de hacer las cosas y de nuevo os vais a enriquecer más si aprendéis a hacer las cosas de distinta manera que si elegís cuál es vuestra preferida, la abrazáis y atacáis toda la demás, ¿vale? Entonces, si yo tengo una tensión y la quiero convertir en una disonancia, lo primero que necesito es un ambiente donde esa tensión sea consonante. Por lo tanto, si vamos a decir que estamos en Do mayor, vamos a decir que yo hago esto, ¿vale? Tengo Do, tengo Sol, tengo Mi y tengo Do otra vez, ¿vale? He duplicado la fundamental y esto, que es una nota consonante y además es la fundamental, o sea, más consonante que la fundamental, pues dime tú a ver qué tenemos, ¿vale? Y ahora la tengo que transformar en una disonancia. Por ejemplo, vamos a ir de Do, voy a cerrarlo para que lo veáis claro. Vamos a ir de Do a Sol, por ejemplo. Aquí esto es la cuarta. Y ahora esta cuarta se convierte en una tercera. Y después ya resolvemos, ¿bien? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que aquí es una consonancia, la consonancia se convierte en disonancia, resuelve para volverse a convertir en consonancia y después ya, si lo hacemos solo con el bajo lo vemos claro. Consonancia, disonancia, resuelve y ahora, aprovechando que es la sensible tonal, ¿verdad? Porque estoy haciendo un movimiento cadencial, estoy haciendo un quinto grado con una suspensión que resuelve y que ahora va a volver a subir para... ¿Bien? Esa es la idea básica. Ahora bien, me encuentro oportunidades de utilizar esto en estructuras como por ejemplo un 2-5. Estamos en un paradigma más jazzístico y suponed que yo tengo... Bien, ese tipo de movimiento, un 2-5-1. Bueno, pues aquí por ejemplo, Re, Fa, La y Do.
La es una nota estructural en esta cuatriada. Recordad que, igual que en el clasicismo, la triada era nuestro modelo generador, en el jazz tenemos la cuatriada como elemento generador. Por ejemplo, en el jazz las séptimas se consideran notas estructurales, no se consideran notas añadidas, sino notas estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto, estructural, 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 pero si cambio a sol, aquí tengo dos suspensiones. Esta nota estructural ahora es una tensión y esta nota estructural ahora es una tensión. Por lo tanto, fijaos que una conducción típica es hacer esto para sol, ¿verdad? Es decir, la baja sol y do baja si, pero puedo generar un retardo, ¿vale? Puedo suspender esto, dejarlo retardado y entonces hago re, sol sus 4 con 9 y ahora baja y resuelven, estas suspensiones resuelven y entonces ya hago mi resolución. Bien, es muy interesante observar cómo aquí estamos cumpliendo esa regla, es decir, el voice leading típico de un 2-5, 2, 5, 1. Si os fijáis, al mantener el voicing del 2 sobre el 5, lo que estoy creando son dos suspensiones. La quinta de re menor se está convirtiendo en la novena de sol y la séptima menor de re menor se está convirtiendo en la cuarta de sol. Ambas notas, tanto la novena como la cuarta, van a querer resolver. Distinto es que yo no quiera resolverlas, porque una cosa es que se escuche esa especie de tirón en el cual yo deseo que eso resuelva y otra cosa es que yo satisfaga ese deseo. No tengo por qué. Antes, para que entendáis, más en el clasicismo estábamos de alguna forma obligados a resolverla. De hecho, si habéis estudiado armonía en el conservatorio, pues si hacías algún tipo de movimiento con tensiones y no las preparabas bien y no las resolvías bien, pues tu profe te iba a suspender o te iba a indicar, por lo menos, también depende del profe, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta decir, mira, esto en este estilo concreto no lo puedes hacer, pero en este estilo concreto realmente sí lo puedes hacer. Mira esta obra, mira esta obra, mira esta obra donde esto sucede, ¿vale? Pero no es donde estamos ahora. Por lo tanto, entiende por favor dónde estamos y desde ahí haz los ejercicios. Bien, es una muy buena manera, o por lo menos a mí me parece mejor manera que decirle al alumno esto se hace así y ya está, y lo otro está mal. ¿Por qué? Porque luego si se va a estudiar, no sé, se va al superior y se pone a estudiar jazz porque le gusta, por ejemplo, se va a encontrar con que un montón de cosas que le han dicho que están prohibidas, de pronto no es que no estén prohibidas, es que encima las tiene que hacer para estar dentro del estilo, ¿vale? Por eso me parece importante que no seamos muy dogmáticos. Lo mismo aquí. Si aquí incorporo la novena de este re menor como una nota estructural, cuando vaya a sol, si mantengo todo, fijaos, aquí tengo una triple suspensión, ¿vale? Tengo la novena que quiere bajar a la fundamental, tengo la cuarta que quiere bajar a la tercera y tengo la 13 que quiere bajar a la quinta. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Bueno, pues yo hago esta estructura. Bien, aquí tengo o re menor novena, porque la novena sobreentiende la séptima, tengo un acorde menor. Ahora resolvería, te dejaría ver la tercera mayor. Me quedan aquí estas dos tensiones, ¿vale? Estas dos tensiones y además me queda este clúster aquí, un clúster de segunda mayor que es muy típico también del estilo. Y ahora esto, ¿qué hago? ¿Lo resuelvo o no lo resuelvo? Bueno, pues es que depende mucho. Por ejemplo, muchas veces puedes resolver la voz exterior, esta. ¿Por qué? Porque vas a generar una conducción típica que ya aparece en el clasicismo de... Si te fijas, resuelvo la tensión y ahora llego aquí, a la fundamental, ¿vale? Cuando llego a la tónica. Pero si sigo el movimiento melódico que he realizado, vais a ver que es algo súper típico. Este movimiento, de hecho, se encuentra, es como una especie de estructura interna melódica cuando tú coges todo el tejido de una obra y le quitas todo lo innecesario. Eso es algo que sucede mucho en análisis enkeriano, por ejemplo. Te encuentras con que hay 3 o 4 patrones típicos que aparecen mucho. Si hablamos de la música clásica, por ejemplo, tienes un montón de esquemas armónicos que los llamamos esquemas armónicos porque estamos ya en el periodo tonal y estamos muy influidos por la armonía, pero en realidad cuando los reduces a sus líneas que lo llevan, digamos, a la mínima
expresión son esquemas melódicos, es decir, estamos hablando de un contrapunto a dos voces. Esos esquemas, exactamente el mismo esquema, lo encontramos en un montonazo de obras distintas de autores distintos a lo largo de 2 y 3 siglos, ¿vale? Entonces tenemos que entender que estos patrones armónicos, estos patrones que en realidad, ya os digo, son melódicos, tal y como yo lo veo en este momento de la vida, son patrones melódicos, pero a partir de los cuales generamos armonía, son algo muy común. Entonces esta célula, digamos, de dirigirse desde esa tercera tonal, pasar por la segunda e ir a la fundamental, lo encontramos en muchos sitios. Aquí, camuflado dentro de toda la armonía, tengo aquí arriba, cuando llego al quinto, esto aparece como una suspensión que yo resuelvo, y luego cuando voy hacia el voicing final, ¿vale? En este acorde de do mayor sexta, pero en realidad he tenido ese movimiento, ¿bien? Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de las suspensiones sería, aquí esta la estoy considerando estructural, por lo tanto ni la estoy preparando ni la estoy resolviendo, y ahora en el siguiente acorde esto se resuelve, pero ahora podría resolver también esta, ¿vale? Porque fijaos que aquí tensión, resolución, pero en realidad he mantenido esta tensión. ¿Qué pasa si resuelvo la otra tensión? Es decir, y ahora mantengo esta, pero resuelvo esta de aquí. Y entonces aquí voy a acentuar el movimiento hacia la fundamental, ¿no? A mí personalmente me gusta más resolver esta de arriba. Pero también le puedo hacer una respuesta, una estructura llamada respuesta. Es decir, te digo eso y ahora te contesto. Y ahora, como estamos esperando esto, puedo jugar con esa idea. Es decir, te voy a dar lo que esperas melódicamente, pero no armónicamente. ¿Cómo hago esto? Bueno. Y ahora y aquí hay un juego muy gracioso porque esta nota, digamos que la estoy esperando, la estoy conduciendo desde aquí, la puedo notar muy claramente aunque todavía no haya sonado, y al sonar la hago aparecer como una tensión, en este caso como una séptima mayor, pero cuidado, porque como estoy en un contexto jazzístico, me suena tensa por el contexto armónico, pero en realidad, acordaos lo que os he dicho al principio, las séptimas se consideran notas estructurales dentro del paradigma jazzístico, por lo tanto, no hay tensión que valga, aunque sí que la hay, pero para que nos entendamos, ¿vale? Al final la clave está en, tengo una consonancia, se convierte en una disonancia y vuelve a convertirse en una consonancia. Ya está. Claro, esto puede suceder de manera simultánea. Hemos visto aquí, por ejemplo, que si estábamos en un 2 y pasamos al 5 sin mover el voicing, teníamos 2. Aquí una y aquí otra. Pero si lo hacíamos con esta estructura, incorporando la novena como una nota estructural, veíamos que teníamos... Y aquí tengo 3. 1, 2 y 3. Y las puedo resolver. De hecho, las puedo presentar de esa forma, es decir... ¿Escucháis? Entonces, normalmente a mí me gusta esta tercera, es decir, que se escuche la tercera, bien, esta suspensión es la primera que resolvería y luego ya vienen las otras, o entrar directamente con la tercera, resolver la novena y luego resolver la 13 a la quinta y ya me voy. Pero esta idea de la tensión resolviendo nos da muchas opciones. Muchas veces pensad que cuando tenemos otro tipo de armonías, vamos a decir esto. Y luego...
claro, una vez ya conocemos la armonía y demás, hay mucho juego melódico que viene sugerido por la propia gravitación armónica, ¿no? Esto es algo de lo que hablamos en el curso de desarrollo melódico que tienes en teoriamusical.es, ¿vale? Ahí tienes el de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Entonces ahí hablamos de eso, ¿no? Es decir, si yo tengo esta estructura, yo ya sé dónde estoy armónicamente, pero claro, yo te lo puedo presentar como, digamos, como en bloque y luego ir resolviéndolo, o bien puedo moverlo. Es decir, que yo puedo entrar con la tercera y ir a la 11 y venir a la tercera. Fijaos que aquí ha sucedido el mismo proceso de consonancia, disonancia, consonancia, pero esta vez la diferencia está en que no lo he hecho cambiando de acorde, sino dentro del mismo acorde. Por lo tanto, el acorde, consonancia, disonancia, consonancia, y ahora aquí consonancia, disonancia, consonancia, y ya la resolución, ¿vale? Puede ser igual, consonancia, disonancia, consonancia. Esto sería una manera como una forma de pensar como clásica dentro de un contexto moderno, ¿bien? Pero también puedo jugar a hacerlo al revés. ¿Qué quiero decir? Tengo la estructura y entro con la disonancia directa, sin preparar. Aquí ahí es disonancia, consonancia, disonancia, consonancia, pero también podría hacer disonancia, disonancia, consonancia, consonancia, ¿vale? Entonces tenemos muchas opciones, se crean líneas. Podemos hacer muchas cosas con esas líneas, pero siempre teniendo esta conciencia de la consonancia que se convierte en disonancia y que después vuelve a convertirse en consonancia. Entonces, ¿qué tenéis que hacer esta semana? Básicamente tenéis que hacer una composición en un contexto moderno, que suene jazzístico, que suene a músicas populares urbanas, que suene a algo actual, algo que pueda haber salido, vamos a decir, vamos a dar un amplio margen, del año 2000 hacia ahora, ¿vale? Tenemos ahí 24 años para jugar, pero no quiero nada que me suene a clasicismo ni a barroco, ¿vale? Vamos a intentar estar en este contexto más moderno y básicamente vamos a intentar que aparezca este juego de consonancia que se convierte en disonancia, que vuelve a atacar como consonancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde coloco las consonancias y las disonancias? Bueno, en parte fuerte, en parte débil. Hay un montón de reglas al respecto de la música clásica, pero creo que es muy importante, muy interesante, y para mí esto es muy valioso en estos vídeos, el hecho de que tú explores, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, si te lo estoy presentando como una consonancia en un tiempo fuerte y yéndome a disonancia a tiempo débil y volviendo a tiempo fuerte, pero ¿qué pasa si es al revés? Es decir, ¿qué pasa si es... ¿no? ¿O qué pasa? Es decir, utilizar desplazamientos y todo esto para llegar a tus conclusiones, llegar a tus propias conclusiones y aplicarlas en tu composición y sobre todo decidir qué te gusta a ti. Ya lo anotas y a lo mejor dentro de unos meses pues lo ves distinto y cambias de opinión, y es muy guay haber estado en un sitio, ver las cosas de una manera y después que tu mentalidad cambie y ver las cosas de otra manera, sin olvidarte que antes las habías visto de una forma distinta, ¿vale? Yo recuerdo siempre, y me gusta mucho poner este ejemplo, la primera vez que mi profesora tocó para mí el acorde alterado. A mí me pareció que estaba mal, que era feo, no me gustaba. Sin embargo, a día de hoy, cuando oigo esto, me parece muy bonito. Entonces, claro, han cambiado las cosas, yo he cambiado, ¿no? Y creo que es lo bonito, explorar cómo vas cambiando. Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del domingo, donde escucharemos las composiciones que hayáis hecho aplicando esta técnica. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.